Bien, una de las cosas que nosotros debemos entender es que la salud es una cuestión totalmente integral y es mucho más integral desde el punto de vista gnóstico. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros estudiamos los 7 planos de conciencia y no solamente el mero hecho de que tenemos una enfermedad y tenemos que buscar cura. Pero hay hechos que son concretos y por eso el sentido de esta charla. Nosotros estamos en un mundo que nunca existió. O sea, este mundo como tal no existió jamás, ni en la cantidad de estrés de la convivencia de tantos seres humanos, ni en los niveles de contaminación, ni la calidad, la baja calidad de los, del consumo de nutrientes a través de los alimentos, sin mencionar cosas tan elementales como la falta de espiritualidad, por ejemplo, el exceso de materialidad, etcétera. Por el otro lado, también hay búsquedas y encontramos diferentes corrientes espirituales tratando de encontrar o buscar esa armonía que hemos perdido a través de esto que podemos llamar la historia humana, ¿no? Pero hay un hecho que es real. Este instante es un instante único. Único por entender que, como les decía, este mundo nunca fue como es. Piensen ustedes en lo siguiente. Nosotros compararnos 5 minutos en la intersección de dos calles de una gran ciudad, absorbemos más contaminantes que los que tendría un egipcio durante toda su vida. O sea, ese es el nivel de deterioro, digámoslo así, de la salud que se encuentra en nuestro interior, no es algo que esté fuera. Ahora bien, por el otro lado, por visión de eso, podemos comentar que el cuerpo es una estructura muy fuerte, porque piensen ustedes en lo siguiente, si lo tomamos desde el punto de vista de un vehículo, nosotros, si fuera un auto, no lo manejamos bien, pasamos por arriba de las piedras, hacemos mal los cambios, le ponemos el peor combustible, no le cambiamos nunca los filtros, etcétera. Si nosotros tratásemos a nuestro auto como tratamos regularmente a nuestro cuerpo, nosotros ya no deberíamos existir. ¿Y cuál es la diferencia? Que nuestro cuerpo es altamente resistente. El gran problema es que llega un instante que el cuerpo dice basta. Por eso es tan necesario que nosotros empecemos a buscar soluciones a problemas antes de que sucedan. O sea, en definitiva lo que queremos decir es que la salud en esta época no es un bien a recuperar, es un bien a no perder, que es totalmente diferente. Nosotros tenemos que, con la poco o mucha salud que tengamos, tenemos que ir haciendo de tal forma que no lleguemos a esas enfermedades graves o enfermedades difíciles de solucionar o hasta terminales. Y no nos debemos confundir. Muchas veces las personas se confunden y empiezan a justificar sus problemas de enfermedad con cuestiones como karma, como recurrencia, etcétera, sin entender una cosa que es elemental. Si a nosotros se nos dio una enseñanza, esa enseñanza se nos dio primero porque nos la merecemos, pero segundo porque tenemos que aplicarla. O sea, no es buscar nuevos argumentos para seguir siendo como somos. O sea, yo a veces escucho personas, dicen, no, pero es cuestión de recurrencia, es cuestión de karma. No, no, pero ¿qué estás haciendo para cambiar? Para que tu situación cambie. Y muchas veces no está haciendo nada. Entonces, ¿por qué decidí dar esta charla? Porque es importante entender cómo sacar elementos pesados de nuestro organismo, metales que antiguamente prácticamente no existían en nuestra forma de vida, existían en formas muy puntuales, pero que hoy en día son endémicos, los encontramos en el alimento, en la respiración, etcétera, en todos los campos. Pero quería también desmistificar algo. Hay una característica que ha sucedido con gran parte de la humanidad
después de la pandemia, y son las teorías conspirativas. Yo no estoy en contra de ellas, ni mucho menos. Lo que sí entiendo es que muchas de ellas están basadas en mentiras, o por lo menos están basadas en desinformación. Entonces comencé a estudiar el tema, vengo estudiándolo hace muchos años, pero empecé a estudiar temas fundamentales, por ejemplo el caso del grafeno, que es un caso que vamos a ver hoy. Bien, dicho esto, comenzamos a ver lo que significa o qué tiene que ver con la eliminación de metales pesados. Primero, ¿qué son los metales pesados? Los metales pesados en realidad son metales que pueden ser tóxicos para el ser humano y se acumulan en el organismo, ¿no? Naturalmente o podrían ser eliminados por el cuerpo. Naturalmente. ¿Qué significaría naturalmente? Si estuvieran dadas todas las condiciones. En las condiciones de vida moderna, convencional, con una alimentación deficiente, con un mal agua, con falta de un ambiente adecuado, prácticamente se transforman en imposibles de ser eliminados. Pero pasamos de lo imposible a lo posible. ¿Qué significa? No significa que estos sean absolutamente imposible de ser sacado de nuestro organismo. Significa que nosotros, para sacarlo de nuestro organismo, tenemos que generar condiciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Primero, ¿por qué tenemos estos metales pesados? Primero, por el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico, me pregunta Gustavo, sí, creo que estoy grabando. A ver, te digo enseguida. Sí, creo que estoy grabando. Hasta donde sé, sí. No logro aplicaciones. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Sí. Eh, el desarrollo tecnológico. O sea, regularmente la tecnología trae aparejado un montón de condicionantes y algunos justificantes. ¿A qué me refiero con justificantes? Vean ustedes que siempre la tecnología nos dice que nos facilita la vida, pero hay un hecho que es concretísimo. El tiempo no es una unidad de medida que se pueda mensurar estrictamente con la funcionalidad y con lo cronológico, porque tiene que ver con una gran parte de psicológico. Piensen ustedes en algo. Antiguamente, nuestros padres trabajaban durante todo el día, nuestra madre era la que atendía la casa, capaz que cuidaba a 7, 8 hijos, era lo normal en alguna época, era tener entre 5 y 10 hijos, lavaba todas las sábanas, es más, las planchaba porque eran de algodón, y sin embargo le sobraba tiempo para tejer, para coser, y para hacer un montón de otras actividades. Hoy nosotros tenemos sábanas que ni siquiera necesitamos plancharlas, y tenemos lavarropas automáticos, tenemos heladeras, tenemos, qué sé yo, multiprocesadoras, etcétera, y sin embargo cada vez va siendo más escaso nuestro tiempo. Entonces, el desarrollo tecnológico no solamente tiene que ver con que nosotros tengamos en nuestras manos un celular. El desarrollo tecnológico está relacionado con todos los aparatitos que nosotros hemos incorporado a nuestra vida y que se han transformado lamentablemente en muchos casos en indispensables. Entonces, piensen ustedes en que todos esos elementos inevitablemente están hechos con determinados elementos que no necesariamente son beneficiosos para nuestra salud. Después tenemos el consumo masivo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas ecológicos que existe es el uso del plástico, que es el más conocido. Pero piensen ustedes algo, uno de los elementos más contaminantes que existe es la producción textil. Se sabe, por ejemplo, que para hacer un vaquero, en todo el proceso, toda la huella ecológica que realiza un vaquero eh, contamina 700 litros de agua. Entonces el consumo masivo, el hecho de usar y tirar, ha hecho que obviamente se generan un montón de situaciones o nos conecte con un montón de situaciones que antiguamente no nos conectaban, ¿no? Uso de mayores, por ejemplo, uso de detergentes mucho más agresivos, con combinaciones mucho más también agresivas. El uso de, como veíamos en el videito que les pasaba hace un rato,
el uso de productos de limpieza, de productos de tocador, de cosmética, de, de, de productos estéticos, etcétera, ¿no? O sea, nosotros en realidad en la práctica, prácticamente todo lo que está en contacto con nosotros de una u otra manera nos contamina. Y ese es un problema. Después tenemos la alimentación. Piensen ustedes que la mayoría de las personas que no hacen una incorporación de una alimentación saludable están sometidas, por ejemplo, a una comida que básicamente es, entre comillas, rica. Siempre que hablo del tema digo lo mismo, alimentarse mal es rico. El problema es que no es saludable. Entonces, hay personas, por ejemplo, que prácticamente han desechado un montón de elementos nutricionales dentro de su vida, básicamente porque lo que controla sus gustos es su paladar y no su lógica con respecto a la salud, que sería en este caso la memoria natural. En otra charla explicaba que el tronco neural, lo que nosotros conocemos, o sea, eso así lo llama la neurociencia, nosotros lo llamamos el cilindro instintivo, va creando la afinidad hacia todo lo saludable, hacia todo lo que nos pueda dar salud. Y eso se expresa a través de la necesidad de consumir productos saludables. Cuando uno está muy sometido a productos industrializados, a mala alimentación, etcétera, como que ese instinto se apaga. Entonces, al apagarse, la persona deja de gustarle cosas como los vegetales crudos, cosas como la alimentación orgánica, etcétera, y siempre está prefiriendo cuestiones no saludables, qué sé yo, alimentos muy ultraprocesados, alimentos excedidos en harinas, en grasas, y con ello un montón de otros elementos que van siendo incorporados. Recuerden ustedes, por ejemplo, que si los alimentos ultraprocesados, una de las características que tienen es todos los aditivos, los espesantes, saborizantes, colorantes, estabilizantes y toda esa gama de productos que van haciendo, van afectando en pequeña cantidad a nuestro organismo. Es más, hoy en día no hay un estudio que diga la sinergia de esos elementos con respecto a nuestra salud. Lo explico de otra manera. Por ejemplo, el glutamato monosódico, que es un resaltador del sabor, sirve para resaltar el sabor, sirve para que las cosas sepan más ricas. Se sabe que es un neurotóxico que genera determinados problemas de estados de atención. Pero si el mismo producto además tiene, por ejemplo, citrato de tartrazina, que es un colorante amarillo, que se sabe que, por ejemplo, genera irritación en el sistema nervioso y que no debe ser consumido, por ejemplo, por chicos y personas que sufran de problemas respiratorios, no hay un estudio que indique qué pasa cuando la persona está incorporando citrato de tartrazina y glutamato monosódico en un mismo alimento, en la misma comida. No existe. Entonces, la sinergia entre todos esos elementos contaminantes que están dentro nuestro no la conocemos y las reacciones tampoco las conocemos, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, que siempre estamos sometidos, qué sé yo, a diferentes colores, a diferentes sabores, a diferentes texturas, y todos ellos, o detrás de ellos, siempre hay un producto químico. La contaminación en sí misma es otro elemento que provoca metales pesados, cubiertas, eh, la polución, el consumo de cigarrillos, el consumo por ejemplo, de productos químicos altamente agresivos. Piensen ustedes que cuando una persona está lavando algo o está pintando algo, cosas como aguarrás, como thinner, como diluyentes, como, qué sé yo, como las mismas pinturas, la misma pintura en sí misma es una combinación de productos químicos, ¿no? Entonces, eh, encontramos, por ejemplo, que en todo eso que tocamos, que percibimos, donde estamos, etcétera, todo de una u otra manera está agrediendo nuestra salud. No es para generar psicopatía lo que estoy diciendo, simplemente lo que quiero afirmar es que este proceso es un proceso que se da
en forma sistemática en nosotros los seres urbanos. Se da, ¿no? Que lo que sí podemos tratar de hacer es que se dé en menor cantidad posible y, por supuesto, tener también la capacidad de minimizar los efectos secundarios, que es la visión o lo que quiero expresar a través de esta charla. Ahora bien, después tenemos los hábitos poco saludables. Bueno, ahí tenemos de todo, ¿no? Hábitos poco saludables. Pensemos en la alimentación como primer paso. El uso de, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, el uso de cigarrillo, el uso de determinados productos, ¿no? Piensen ustedes que una de las características que existe en esta época, en algunos casos, es el desaseo y, por el otro lado, la necesidad compulsiva del aseo. Entonces encontramos personas que son digámoslo así, naturalmente desordenadas, no asean, etcétera, y encontramos otras personas que son prácticamente fanáticas de los productos de limpieza. Y obviamente la persona que es, digámoslo así, fanática de los productos de limpieza se siente más higiénica y más saludable que la que no lo es. Sin embargo, detrás de los productos de higiene hay una gran cantidad de contaminantes. Por eso es tan importante entender, por ejemplo, la naturaleza de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es el resultado de una evolución, digámoslo así, orgánica, que se ha ido verificando a través de las muchas encarnaciones y a través de los muchos procesos, digámoslo así, de evolución humana, ¿no? O de involución, para ser más exacto. Entonces, vean ustedes algo. El COVID no hubiese sido posible si no hubiesen existido aviones. No, la gripe española, por ejemplo, estuvo muy sectorizada básicamente porque no había transporte en avión. Entonces una persona que venía de Europa a América tomaba un barco y el mismo barco se transformaba en el proceso de cuarentena. Cuestiones instintivas que quedan dentro de nuestro organismo. Piensen ustedes por qué los chicos se meten piedritas, arena, palitos en la boca. Es un instinto natural que ayuda a generar, a ver cómo lo podría expresar, serían como pequeñas inyecciones. O sea, el hecho de que se lleve todo a la boca hace que pueda entrar en contacto con los patógenos del medio. Y eso obviamente hace que su sistema inmunológico sea mucho más resistente. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día los patógenos que existen son extremadamente agresivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos personas, por ejemplo, que no dejan, por ejemplo, que sus hijos hagan ese tipo de actividad que debe ser controlada, pero que tendría que ser hecha. Y los mantienen, digámoslo así, en situaciones de asepsia. Entonces, cuando el chico va a la escuela, se comunica con otros chicos, ingresan a un verdadero cóctel de entre virus y bacterias y el chico termina enfermo por largos periodos. Es lo que sucedió en este año, por ejemplo, sobre todo acá en la Argentina, en Chile, etcétera, en este invierno, porque el hecho de haber estado encerrado, sí, nos aisló del COVID, pero también nos aisló de un montón de otros patógenos que no, no, no hubiese sido problema si hubiésemos seguido en contacto con ellos. Pero como quedamos aislados, cuando esos patógenos ingresan al organismo y la persona tiene un sistema inmunológico bajo, ¡pam!, se desata y no se desata como se debería desatar en forma leve, sino que se transforma en forma crónica. Un ejemplo concreto, los neumococos. ¿Por qué este año han habido tantas neumonías bilaterales? Si el neumococo prácticamente es el mismo pero mutado y nosotros no participamos de esa mutación. Y ahí es donde está el problema. Bien, entonces, vamos hasta acá. Ahora, ¿dónde los encontramos? Los metales pesados los encontramos en el agua, en el aire, en los alimentos, en el cigarrillo, en las bebidas.
entendiendo algo, cuando hablamos de agua, no estamos hablando solamente del agua potable. Por ejemplo, nosotros en la Argentina tenemos un problema serio, sobre todo aquellas personas que vivimos, digámoslo así, en las provincias de Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, provincia de Buenos Aires y la parte, digámoslo así, atlántica de Río Negro, porque nosotros tenemos un gran acuífero con arsénico. Y muchas de las ciudades que se alimentan de agua subterránea tienen pequeñas partículas de arsénico. Incluso hay algunas otras que tienen grandes cantidades de arsénico que no es conveniente para su consumo. Eso por un lado, pero por el otro lado, ¿qué es lo que sucede? No pasa acá en donde yo vivo, que es en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nuestras aguas son de reservorio, o sea, un estanque enorme, por supuesto, una laguna artificial, donde van a dar ahí todas las aguas de lluvias. Pero ¿cuál es el drama? Toda esta zona es conocida como el principio de la pampa húmeda, por lo tanto son zonas todas cultivables. Por lo tanto, las tierras que están en esta zona están llenas de agroquímicos y esos agroquímicos se combinan con el agua, ingresan a esos reservorios y obviamente en el caso de esta zona hay muchas nitrosaminas que son los nitrogenados, que son los productos de fertilización que se usan, hacen que al nosotros consumirlo a través del agua, se generan nitrosaminas que son también altamente cancerígenas. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que los unos los agarra el arsénico y los otros los agarran las nitrosaminas. Entonces es un problema serio. Por el otro lado, piensen que existen lugares donde hay determinados ríos, determinadas cosas que vienen de montaña y que están siendo explotadas por la minería. La minería básicamente es la extracción de un mineral, pero para extraer ese mineral regularmente se usan productos químicos. Común el uso del mercurio para extraer oro y también el uso de arsénico, ¿no? Después tenemos en el aire. En el aire, cuando hablamos del aire, no estamos hablando solamente de la polución que pueda generar, qué sé yo, una fábrica que esté a 2 o 3 cuadras de nuestra casa o esté dentro de la ciudad, o como por ejemplo pasa en lugares que, por ejemplo, hay una zona acá cerca de Bahía Blanca donde yo estoy, que es Tres Arroyos, y tiene una característica: la ciudad está puesta, pero como no hubo un desarrollo inteligente de la estructura de la ciudad, hay silos en todos lados de la ciudad, silos para guardar granos. Entonces, no importa por dónde venga el viento, siempre una parte de los agrotóxicos que se desprenden de las semillas va a dar a la ciudad. Y es una ciudad que tiene altos niveles de problemas respiratorios. Y así sucesivamente. Podríamos ir analizando ciudad por ciudad, ¿no? Pero no es esa la idea. Pero no es solamente eso. Piensen ustedes en los productos químicos que usan cotidianamente. Productos químicos, por ejemplo, de aseo, por ejemplo, el hipoclorito de sodio es también un contaminante y mucho de ese hipoclorito de sodio también tiene una gran cantidad de plomo porque es uno de los elementos que permiten sacar el hipoclorito de sodio. Piensen que las personas comunes y corrientes, ¿qué es lo que hacen? No usan guantes. ¿Y qué es lo que sucede con usar guante? Obviamente, la piel es una barrera, pero no es una barrera infranqueable, es una barrera porosa, donde pasa lo que está de afuera y también sale lo que está de adentro. En la práctica, cuando yo tengo mucha toxina, obviamente eso lo voy a sentir a través del olor del sudor. Por el otro lado, si yo entro en contacto con un elemento contaminado, lo que va a suceder es que va a caer dentro de mi organismo, principalmente de mi hígado. Hay una prueba que yo les comentaba en una oportunidad que es bueno que se la hagan, que es descánsense, corten un ajo y en la planta del pie se frotan el ajo. Y más o menos a los 15, 20 minutos van a sentir el gusto a ajo en la boca. ¿Eso qué refleja? Refleja que el ajo pasó
por la barrera permeable de la piel, entró al torrente sanguíneo, pasó por el hígado y obviamente se diseminó por todo el organismo, incluyendo nuestra papila gustativa. Entonces, cuando estamos hablando del aire, no estamos solamente hablando de la polución de alguna fábrica, estamos hablando del aire en nuestra propia casa, los perfumes, etcétera. O sea, por eso es tan importante la cuestión de saber usar las herramientas para tratar de contaminarnos lo menos posible. Hay personas que, por ejemplo, son obsesivas con los famosos varitas de saumerio, las varitas de incienso. Bueno, algunos de ustedes me conocen y saben que yo hice eso. Yo hacía varitas de saumerio, varitas de incienso. Y uno de los elementos que se usa para impedir que se apague es nitrato de potasio. Y las varitas de saumerio que ustedes consumen regularmente vienen de pulido de madera de aglomerado. Por lo tanto, tienen un alto contenido de plástico. El aglomerado, ustedes saben, son madera chipeada, pequeños pedazos de madera que se les pone ese pegamento y se prensan. Luego que ese pegamento se seque, la madera queda en forma o sea, esos chips quedan en forma de madera, se pulen. Bueno, todo ese pulido se absorbe y ese pulido, las grandes fábricas de inciensos de sahumerio las compran. ¿Para qué? Para hacer las varitas de sahumerio. Ahora, esas varitas tienen un alto contenido de plástico, plástico que por supuesto entra a través de nuestras fosas nasales, cuando nosotros los consumimos. Alguien puede decir, no, pero hay productos que tienen un olor agradable. No tiene nada que ver con el olor. Ahora, por el otro lado, si son importados, por ejemplo, son hindúes, y bueno, el hindú ya trabaja más con carbón y con bosta de vaca, ¿no? Que en realidad la bosta de vaca es todo celulosa, así que es totalmente, es muchísimo más orgánico y ecológico que los que podemos consumir en la Argentina, y en los países donde se hacen esas varitas, ¿no? Entonces, vean ustedes algo, pasamos de la polución que podía generar una fábrica a la polución que nosotros tenemos en nuestro hogar. Y eso también tiene metales pesados. Ahora, la gama de metales pesados es tan, a ver si puedo, a ver, no, no, ¿qué hice? Algo hice mal. Ahí está. Ajá. Bueno, la gama de metales pesados es tan amplia que podríamos estar hablando durante horas de ellos, porque hay muchos metales pesados. Pero no vamos a dedicar a algunos nada más, no nos vamos a dedicar a todos porque si no, no vamos a terminar. Pero les puedo asegurar que hay cadmio, arsénico, torio, litio, etcétera, ¿no? Pero quiero empezar a hablar de metales en específico. El primer metal que se me ocurrió es que tiene que ver con la desmistificación del famoso grafeno, ¿no? Si hay una cosa que hicieron durante la pandemia es hablar del grafeno y de las imanes y de que la persona le quedaban las cucharas pegadas en el brazo, etcétera, ¿no? El grafeno básicamente es un elemento nuevo, se saca del grafito. Yo había estado estudiando el tema porque mi título original es técnico electrónico, ¿no? Entonces, obviamente la electrónica a mí es algo que me fascina. Y hace unos años atrás habíamos estado estudiando el grafeno. ¿Por qué? Porque el grafeno es uno de los, entre comillas, lo llaman los científicos uno de los metales del futuro, porque tiene una grave resistencia impresionante. Por eso se usa para chalecos, se está empezando a usar para chalecos antibala, para computadoras, se hace para sensores, etcétera. Piensen ustedes que es tan resistente y tan pequeño a la vez. Se sabe que 1 milímetro de espesor de grafeno tiene más de 30 capas del mismo material.
por qué les comento esto? Porque básicamente hay cosas que nosotros tenemos que entender de grafeno. Y es esto. A ver si se lo doy. Que es un material inestable. Hay un subproducto del grafeno que se llama óxido de grafeno. Ahora, regularmente se habla del grafeno como un elemento contaminante. Hoy en día, el grafeno, si bien es cierto, es muy barato digamos, en su materia prima, porque es grafito, en la práctica todavía está en proceso de investigación. Y está en proceso de investigación tecnológica. Y hay un hecho que es muy interesante del grafeno. El grafeno no tiene características magnéticas. O sea, cuando las personas aparecen con imán juntando, qué sé yo, el otro día veía el fake news ese de la hierba mate, ¿no? Que decían, esta hierba tiene grafeno y todo lo demás. Puede tener limadura de hierro, pero no tiene grafeno. No lo tiene. ¿Y puede tener limadura de hierro? Sí puede tener. ¿Y por qué? Y porque la molienda va a dejar las muelas de molienda para la hierba, puede dejar esos residuos. Pero grafeno, no, no. El grafeno hoy es demasiado conocido para la industria de la electrónica, hoy muy apreciado con la industria de la electrónica, ¿no? Entonces, pero hay una cosa que decía alguien por ahí que es cierto, ¿no? Porque si ustedes en un momento determinado, alguno de los que va a ver el video, digámoslo así, se comió lo de la fake news de grafeno, obviamente no va a aceptar lo que yo le estoy diciendo, porque es difícil admitir que eso es un engaño, pero más difícil admitir es que uno fue engañado, ¿no? Aunque existiese el problema, obviamente nosotros tenemos la solución. ¿Y cuál es la solución? El grafeno, el óxido de grafeno, se puede depurar o eliminar del organismo gracias a una enzima que se llama mieloperoxidasa. Esta enzima, este compuesto, lo producen nuestros propios pulmones. Ahora bien, uno de los estimuladores de esta mieloperoxidasa es la bromelina. Y la bromelina se encuentra en el extracto de piña, el extracto de ananá. Entonces, si nosotros consumimos ananá regularmente, que consumimos piña regularmente, vamos a tener, digámoslo así, la protección necesaria por si en algún momento aparece el óxido de grafeno dentro de nuestro organismo. Que no digo que no vaya a suceder, y porque obviamente le van a encontrar tantos usos al grafeno que va a llegar un instante en que vamos a tenerlo en todos lados. Pero hoy por hoy, a nivel tecnológico, se sabe que todavía está en etapa de experimentación porque al ser un elemento muy inestable, hay muchas cosas que no se saben de él. Se sabe que tiene una gran resistencia física y se sabe que tiene una gran conductividad. Es más, están hablando de celulares de, no sé de qué generación será, pero celulares a futuro que van a ser prácticamente láminas de papel, donde van a poner, digo, en el espesor, ¿no? Donde van a estar los circuitos, porque el grafeno también se puede transformar en una pantalla. Van a dejar de existir las pantallas LED o las pantallas AMOLED y van a pasar a existir pantallas de grafeno, ¿no? Pero, vuelvo a insistirle, seguramente más adelante va a haber un problema con él, digámoslo así, la solución por ahora está en la bromelina, que es el extracto de ananá, ¿no? Ahora bien, no vamos a hablar de todos los metales pesados porque si no, no terminaríamos nunca, así que vamos a hablar de los más comunes y de los que pueden provocarnos problemas, ¿no? O sea, de los metales pesados que nosotros podemos llegar a encontrar más, digámoslo así, en forma más cotidiana, que son mercurio, arsénico, plomo, níquel y aluminio. Empezamos con el mercurio. El mercurio, uno de los grandes relación que nosotros tenemos con el mercurio, la contaminación con el mercurio, están en las amalgamas de los dientes. Se sabe, por ejemplo, que
la contaminación de mercurio no solamente provoca problemas en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, sino que también daña el sistema inmunitario, afecta nuestro sistema digestivo, porque básicamente todos los metales pesados que llegan al intestino lo que hacen es generar un ambiente hostil para las bacterias buenas de la microbiota, las que permiten la digestión. Entonces, generan problemas digestivos. No solamente lo generan los metales, lo genera el consumo de antibióticos, el consumo de analgésicos, el consumo de por ejemplo, excesivo de alcohol, el cigarrillo, o sea, hay un montón de cosas que lo provoca, pero al hablar estrictamente del mercurio, la relación más cercana que nosotros tenemos con el mercurio es justamente a través de las amalgamas de los dientes. Hay una investigación que demuestra que incluso las amalgamas de los dientes, que la amalgama era un metal, digámoslo así, amasado con mercurio y que se era puesto en los dientes, que todavía algunos de nosotros tenemos, genera también problemas en la glándula tiroides, o sea, desequilibrio en la glándula tiroides. No son pocos los médicos a nivel mundial que recomiendan que nosotros nos vayamos sacando esas amalgamas y las reemplacemos por porcelana, que sería, digámoslo así, lo más higiénico que hasta ahora se conoce. También lo tenemos, por ejemplo, en algunos desinfectantes. Eso hace que, por ejemplo, sobre todo esos desinfectantes de tipo spray, de tipo aerosol, nosotros deberíamos tratar de eliminarlos, ¿no? Entendamos algo, hay mucho de eso que es marketing. Es, es mucho marketing. Piensen ustedes, hay un desinfectante que dice, elimina el 99,9% de las bacterias. ¿Quién lo asegura? Y si las elimina, que elimina las bacterias buenas también. Entonces, mientras más, entre comillas, mientras menos sofisticados sean los desinfectantes o los productos de limpieza que nosotros usemos, mucho mejor, mucho mejor. Se me había olvidado. Las personas que usan cloro, hipoclorito de sodio, como le llaman por esta zona de la Argentina, lejía o lavandina, usen guantes, porque el cloro entra por la piel y genera después problemas en las articulaciones, y no cualquier guante. Regularmente, los guantes de color negro, estoy hablando de guantes a nivel industrial, los guantes de color negro se usan para los hidrocarburos. O sea, sería el guante que tendría que usar, por ejemplo, una persona que trabaja con solventes, con nafta, con tiner, etc. Regularmente la gente no lo hace y eso hace que le agreda tanto a su hígado, ¿no? Los guantes de color rojo regularmente son aislantes eléctricos. Entonces, son usados por aquellas personas que tienen que manipular eh, cables eléctricos de media y alta tensión, ¿no? Incluso los guantes van variando en sus capas de acuerdo al grado de tensión eléctrica que tienen que manipular. Y los guantes que se usan para la química, para esos productos químicos, el guante verde. Eso está nomenclado. Ahora, rosa, amarillo con motitas, con florcitas y todo lo demás, todo ese tipo de guantes, por decirlo así, es una cuestión comercial, nada más que comercial. O sea, no evitan nada. Entonces, tratemos de usar guantes de color verde que son y que estén, comprémoslo en un lugar especializado, o por lo menos que sepan del tema para que sean realmente barreras de esos productos químicos y no usemos esos productos químicos tan directamente pegados en nuestra piel, ¿no? Por el otro lado, tratemos de no respirarlos también, que también provoca problemas. Entonces, el mercurio lo encontramos básicamente en productos químicos, en lámparas, ya en lámpara fluorescente prácticamente no, porque nosotros estamos usando iluminación LED, pero eh, el problema más serio que nosotros tenemos en estos momentos son las amalgamas dentales con respecto a eso.
y genera afecciones, digámoslo así, en el sistema nervioso y genera problemas en los pulmones y en el sistema digestivo. Ya vamos a ampliar un poquitito más. Luego tenemos el plomo. Uy, el plomo es una, es un producto que genera mucha contaminación, ¿no? Porque lo encontramos, por ejemplo, en plásticos, en cerámicas. Y en esto hay que tener, sobre todo en cerámicas con los esmaltados. Regularmente, cuando a nosotros se nos habla de la higiene de los utensilios de cocina, se recomienda que el utensilio de cocina, por ejemplo, los platos y ese tipo de cosas, sean, por ejemplo, acero inoxidable, vidrio, etcétera, y se pone también como condición la cerámica. Y en la cerámica es excelente como, como utensilio de cocina. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, si no está esmaltado, la procedencia de la cerámica, porque obviamente encontramos cerámicas que ya el suelo de donde fue sacado la arcilla ya está contaminada. Por ejemplo, yo vivo en una zona en que es la desembocadura de ríos y obviamente hay mucha arcilla en esa desembocadura, pero esa arcilla tiene un alto grado de absorción de metales pesados. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que uno de los tratamientos que se usa para eliminar problemas de intoxicación digestiva es justamente tomar una cucharadita de greda de arcilla, obviamente ecológicamente tecteada, de uso medicinal durante 9 mañanas para tratar de sacar o arrastrar las toxinas que tenemos en el sistema digestivo? Eso solamente puede ser con una arcilla de buena calidad, pero además de eso, eh, tenemos que tener en cuenta que la arcilla en sí mismo es un gran elemento que atrae toxinas, no solamente metales, sino que toxinas, me refiero a problemas en la parte digestiva, a mucosas no higiénicas, qué sé yo, problemas colónicos por obstrucción colónica, ese tipo de cosas las atrae y las elimina. Entonces, las cerámicas tenemos que asegurarnos, si no son esmaltadas, asegurarnos del origen de la arcilla que generó la cerámica. Y si está esmaltada, mucho ojo también porque uno de los componentes básicos de los esmaltes de cerámica es justamente el plomo. Y por supuesto, tratando de buscar algo mucho más saludable, terminamos usando un elemento que nos va a dañar a nuestro organismo, ¿no? Básicamente es un neurotóxico. Es más, la primera expedición que se hizo al Polo Norte, fallecieron todos. La expedición en sí misma se destruyó porque entre ellos se mataron. ¿Y por qué se mataron? Porque ellos llevaban alimentos conservados y los sellos de las latas de alimentos conservados eran de plomo y le generó contaminación con plomo de los alimentos y esa contaminación con plomo al acceder al organismo hizo que las personas entraran en un proceso de locura y de agresividad. Se da mucho también ese tipo de problema o se daba cuando las personas trabajaban con plomo, por ejemplo, aquellos que hacían pesas para pesca, ¿no? Plomadas para pesca, aquellos que fabricaban balas, que también, obviamente, todo ese proceso de fundición largaba vapores y generaba contaminación. Entonces, el plomo es una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. También se encuentra en algunas comidas en pequeñas cantidades, en mariscos. Recuerden ustedes que el marisco, siendo un nutriente de primera calidad, también es cierto que es, como decía, no me acuerdo quién, era un maestro que decía eso, que eran los barredores del mar, ¿no? Que obviamente muchos de las cosas que pasaban eran absorbidas por los mariscos. Entonces también tenemos que ver el lugar donde nos encontramos o del lugar donde consumimos los mariscos, ¿no? Después tenemos el arsénico. El arsénico ya vimos que
Lo encontramos en las aguas en esta zona digámoslo así, de la parte atlántica argentina, ¿no? Pero también se usa mucho en curtidos de pieles, en plaguicidas, por supuesto, hormiguicidas, productos químicos para matar arañas, para matar hormigas, para matar, qué sé yo, polillas, etcétera, para matar moscas. Obviamente el arsénico también está presente, ¿no? Adhesivos metálicos en algunos productos químicos, como, qué sé yo, como los cementos de contacto, etcétera. Y uno de los problemas que provoca es cáncer, cáncer. Por eso es tan importante de eliminarlo, ¿no? Hace unos años atrás, al hablar del arsénico y al hablar de las nitrosaminas que estaban contenidos en el agua, había un alto porcentaje en la ciudad donde yo vivo de leucemia infantil y una de las causas justamente eran las nitrosaminas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros buscamos orígenes de determinadas enfermedades donde no existe ese origen, son todas cuestiones que se van asociando, ¿no? También provoca enfermedades cardiovasculares, diabetes porque va inhibiendo la producción de insulina en el páncreas, entonces va generando insulina de menor calidad y el grado de consumo de azúcares y de harinas que tiene la persona hace que obviamente se dispare la diabetes. El níquel. Bueno, níquel tiene el humo del cigarrillo, los vapores de la soldadura. Por ejemplo, hay algunos problemas que tiene la gente que está muy metida en eso de la mecánica. Ejemplo, para la gente que hace pintura de autos, para la gente que hace mecánica, para la gente que hace cromados, para las personas que trabajan regularmente con productos químicos y lo que es peor, encima de ello fuman, ¿no? Los herreros, etcétera, ¿no? Ahí encontramos mucho níquel dando vuelta. Y el humo del cigarrillo el humo del tabaco tiene una característica, no es solamente el tabaco, es el papel. Muchos de los productos químicos que tiene el tabaco directamente no están tanto en el tabaco, sino que también están en el papel y en el filtro. Entonces, eh, por eso la mejor opción es no fumar, ¿no? Pero además, por un problema de procesamiento, lo podemos encontrar en el café, en el chocolate, los frutos secos, las harinas, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca el níquel? Obviamente el níquel provoca alergias de piel, alergias nasales, oculares, infertilidad masculina, o sea, displasia prostática, falta de niveles ¿cómo les puedo decir? Falta de producción espermática y eso hace que entre en infertilidad y en el caso del varón, al hablar de la gnosis vamos a encontrar que ese tipo de personas lo que transmuta es casi nada, ¿no? Aunque no haya fornicación, sus niveles espermáticos son tan bajos que obviamente no tiene un nivel de transmutación demasiado elevado. Luego el aluminio. El aluminio tiene otra característica. eh, no, a ver, espérenme un momentito. Eh, el aluminio tiene otra característica. Lo encontramos en utensilios de cocina, envoltorios, alimentos, cosméticos, desodorantes, comidas preparadas, inyecciones. Bueno, lo de la inyección es famoso, es muy conocido, ¿no? Y el gran problema que nosotros tenemos es que provoca demencia, provoca pérdida de memoria, daño en el sistema nervioso, problemas articulares y digestivos. Y uno de los grandes elementos que genera esta contaminación son las ollas de aluminio. La olla de aluminio es algo que tenemos que descartar de raíz. ¿Por qué? Imagínense una persona que toda su vida cocinó los alimentos en olla de aluminio.
Todos los días estuvo poniéndose pequeñas dosis de óxido de aluminio dentro de su organismo, que se va alojando en su cerebro, se va alojando en su sistema digestivo, se va alojando en sus articulaciones. Muchos problemas de artritis, de artrosis, etcétera, son problemas de aluminio, contaminación por aluminio. Muchos problemas de pérdida de memoria también, óxido de aluminio. El aluminio es uno de los metales más oxidables que existe en la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos asociación entre óxido, siempre pensamos en óxido con el color ocre, con el color del óxido de hierro. En el caso del óxido de aluminio, el color es blanco, es como un talco blanco. Por eso usted agarre una olla de aluminio, póngala, déjela mojada hasta el otro día. Y al otro día le pasa la mano y van a darse cuenta que les queda un polvo blanco. Ese polvo blanco es óxido de aluminio. Y si obviamente estaba en la superficie de la olla, significa que la dosis anterior está en nuestro intestino. Por eso deben ser erradicados. Hay que tratar de usar ollas de acero de triple fondo, ollas de vidrio, que también son muy saludables, pero no tenemos que usar aluminio, para nada. Em, es más, si ustedes revisan los materiales antiguos de cosmética, por ejemplo, tenemos el libro em, eh, Manual de Química Aplicada de Antonio Puig, donde vienen, es un libro viejo de los años 50, donde viene la fabricación de lo que ustedes pidan, de barnices, de tinturas, de sahumerios, de todo lo que ustedes quieran. O el libro Formoso de la Química Aplicada, también, incluso ese es mucho más, digámoslo así, genera mucho más ilustración. Pero hay un hecho que es interesantísimo. Todos los libros de química cosmética de antes del 50, eh, aunque se usó hasta el 70, ¿no? Pero antes del 50 es lo que yo he visto, todos traían como cosmético blanco el óxido de aluminio. El óxido de aluminio. Ya la persona se ponía ese contaminante en la cara. Es más, aquellas personas que tienen un poco más de edad saben que a fines de los 90 se cambió la fórmula de los antiácidos porque uno de los componentes que tenían los llamados antiácidos era justamente óxido de aluminio, que obviamente al tener un pH alto lo que provocaba era la neutralización del ácido clorhídrico. Pero que como en esa época ya se sabía que el óxido de aluminio era un neurotóxico, se sacó, ¿no? Entonces, decimos, tenemos que sacarlo, el aluminio de nuestra vida cotidiana, tenemos que sacar el aluminio. Por ejemplo, vean ustedes algo, vamos a un lugar a comprar una comida preparada y regularmente nos lo entregan en una bandeja desechable de aluminio para mantener el calor y así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo planteamos entonces la depuración de estos productos? Porque el asunto es tratar de depurarlos. Bueno, nosotros tenemos que pensar que para esto tenemos que buscar sustancias quelantes. ¿Qué es la quelación? La quelación son sustancias que permiten atraer esa partícula de metal pesado y permite que nuestro organismo la pueda eliminar a través de las vías de excreción. Eso significa quelación. Por supuesto, para que eso se produzca en forma dinámica, tenemos que tener una depuración de los órganos internos. Y por eso, obviamente, tenemos que consumir agua. Agua, H2O, no es lo mismo que líquido. Líquido podemos consumir el que queramos, las infusiones que queramos, las bebidas que queramos, pero tenemos que consumir agua. En otras charlas de nuestro seminario hemos hablado perfectamente de lo que significa tomar agua. Y lo tercero, fortalecer el sistema inmunológico, porque los metales pesados permanentemente están atacando el sistema inmunológico. O más bien es a la inversa, el sistema inmunológico está permanentemente atacando estos metales pesados y por supuesto eso termina deprimiéndolo. Y entonces puede aparecer un oportunista, una enfermedad oportunista de tipo bacteriana, de tipo
de tipo viral o células anómalas como el cáncer y obviamente la persona termina teniendo un problema mucho mayor. Bien, sustancias quelantes. Estos son algunos de los quelantes, ¿no? Uno de los mejores quelantes es el ácido alfa-lipoico, que se encuentra, por ejemplo, en las crucíferas, en el repollo, en el col o en la coliflor, eh, en brócoli, en el repollito de Bruselas, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Hace lo que digo de que hace la sustancia quelante. Toma esas partículas de metales pesados y las prepara como para eliminarlas, ¿no? Otro elemento a consumir es el cilantro. El cilantro también también actúa como un gran quelante, ¿no? Después tenemos dos algas, clorela, que es una alga muy usado sobre todo por la medicina oriental, y espirulina, una alga que estuvo, entre comillas, de moda. El problema de los naturales es que la gente pone de moda las cosas y piensa que eso va a ser la panacea de su vida. Aparece otra moda y va para ese lado. Por ejemplo, ahora andan todos fanatizados con el asunto del colágeno hidrolizado, que en realidad es prácticamente todo marketing, pero la gente le encanta fascinarse con esas cosas, ¿no? Pero la espirulina es una alga maravillosa, es un superalimento, no en las cantidades que la gente comúnmente quiere consumirla. O sea, vean, por ejemplo, que si encuentran por ahí alguien que todavía queda fanático de la espirulina, dice, porque la espirulina tiene 7 veces más hierro que el hígado. Y la respuesta es sí, pero en proporciones. O sea, 100 gramos de espirulina tiene 7 veces más hierro que 100 gramos de hígado. Pero no es que un bife de 100 gramos de hígado tiene una séptima parte de la espirulina, del hierro de 2 capsulitas así de espirulina. No, no es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la espirulina es un gran antioxidante y en este caso un gran quelante. Otro quelante es el ajo. Por eso el consumo de ajo regular es muy necesario, además de la cuestión de que sirve para regular la presión arterial, sirve para un montón de otras cosas, es antiparasitario, etcétera. Además de eso, es un elemento que permite absorber las partículas de metales pesados. Por ejemplo, en Egipto eh, se usó mucho el ajo. Los trabajadores constructores de las pirámides consumían prácticamente una cabeza de ajo por día. ¿Por qué? Por todas las panaceas que genera el ajo. Recuerden ustedes que es estimulador del sistema inmunológico, como les decía, antiparasitario, regulador de la presión arterial y bueno, ahora le comentamos otro, otra virtud, que es la de eliminar metales pesados. Pectina. La pectina está básicamente en algunas frutas. Las que mayor cantidad de pectina tienen son el membrillo, la manzana y la pera, ¿no? Principalmente el membrillo y la manzana. Regularmente la pectina se transforma en ese mucílago cuando ustedes cocinan las manzanas o cuando cocinan el, eh, el membrillo. Esa pectina tiene grandes características probióticas, se ayuda mucho al sistema digestivo, pero además de eso es un elemento que atrae esos metales pesados para que sean eliminados. El ácido málico también se encuentra en varias frutas, pero el término ácido málico el término málico se deriva de malis, que tiene que ver con la manzana. El término científico de la manzana es Pyrus malus. Y en el primer lugar que se detectó ácido málico fue justamente en la corteza de la manzana. Es un gran depurativo de las arterias hepáticas. Entonces es un producto o es un alimento que nosotros tenemos que incorporar. Ustedes dense cuenta de algo, son todos alimentos que tienen características que van mucho más allá de lo simplemente nutrirnos. Depurar los órganos. Nosotros necesitamos tener básicamente los 5 órganos depuradores en perfectas condiciones.
Entonces necesitamos tener el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema renal, el hígado y la piel en perfectas condiciones. ¿Cómo? Usando sobre todo medicina natural. Por ejemplo, es muy interesante lo de las lavativas que comentaba en la charla anterior, ¿no? Los enemas o las terapias colónicas, el detox, eso es fantástico, ayuda muchísimo a depurar las vías digestivas. El proceso respiratorio, bueno, ya vamos a dar más adelante algunas fórmulas, pero el consumo de plantas que puedan depurar nuestro sistema respiratorio, como el ambay, por ejemplo, es fundamental, ¿no? En el sistema renal, y bueno, ahí tenemos que tener en cuenta el consumo de depuradores. Por ejemplo, yo ahora al final de esta charla les voy a dar la fórmula de el drenador y eh, tal como lo dio el maestro Lakshmi en el Santo Grial en el año 1992, ¿no? Y bueno, el drenador es excelente para depurar el sistema renal, ¿no? El hígado también. Y también vamos a dar la fórmula del vino vital para que lo hagan, ¿no? Que también es un gran depurador de nuestro hígado. Y obviamente la piel, una de las cosas que depura mucho la piel son los baños de vapor. Aunque los baños de vapor no solamente depuran la piel, sino que regulan el torrente sanguíneo, mejoran la circulación, son cardiotónicos, etcétera. Ya estoy viendo cómo sacar fotos para mostrarle cómo hacer un baño de vapor en casa, ¿no? Es fácil, es simple, lo pueden hacer cuando quieran. O sea, yo lo que trato de hacer, o sea, trato de mostrarle lo que yo estoy haciendo conmigo, ser independiente. O sea, yo no depender de cosas. Hay cosas que son inevitables, pero no depender, como les decía la vez anterior. No puede ser que ustedes hagan tantos kilómetros para hacerse un enema. Es un absurdo. No tiene que aprender a hacer ese tipo de cosas. Sería absurdo que nosotros no tuviésemos un baño de vapor en nuestra casa y que tengamos que tener grandes instalaciones para hacerlo, cuando con una tela y unos cuantos fierritos eso se hace, ¿no? Entonces, ya dentro de las siguientes charlas vamos a tener novedades con respecto a eso. Consumo de agua. Bueno, ya lo comenté en alguna charla, la técnica del doctor Van Mandrej para el consumo de agua regular de acuerdo a nuestro peso. Yo les recomiendo que vean el resto, ese tipo de videos o esos videos donde hablo sobre el tema, ¿no? Básicamente lo que hace el agua es depurar los sistemas. O sea, una persona no puede pensar en depurar su organismo si no usa el agua como aliada. Es más, piensen ustedes en algo, ¿cómo van a lavar el piso de su casa si no es con el agua? Hay gente que, por ejemplo, dice, no, pero yo tomo mucho café, o yo tomo mucho mate, o yo tomo mucho té. Y yo le pregunto, ¿y usted agarra un balde de té, de infusión de té preparada, lava el piso de su casa con eso? No puede. Es agua lo que se necesita, porque el agua no solamente permite absorber los nutrientes, sino que es un comunicador de neurotransmisores, o sea, permite la comunicación eléctrica. Es hidratante y, por supuesto, depura nuestros órganos internos. O sea, es el gran aliado para todo el proceso depurativo de los metales pesados y de las toxinas en general. Y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Nosotros necesitamos el consumo de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, de carotenoides. Por ejemplo, carotenoides, tenemos el beta-caroteno, que es el más común, pero por ejemplo tenemos luteína, zeaxantina, que también son carotenoides que hacen las funciones de antioxidantes. Las sustancias citotóxicas, ¿por qué? Por ejemplo, algunas sustancias citotóxicas se encuentran en el calanchoe, que nosotros llamamos hojarancín. ¿Qué permiten estas sustancias citotóxicas? Son sustancias que buscan dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro organismo, buscan los elementos que puedan estar transformándose en células anómalas. Y lo que hacen es agredirlas y atacarlas y destruirlas.
Por eso son tan interesantes. O sea, provocan lo que se llama apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es una característica que tienen estas células, también las tienen los linfocitos T, perdón, los linfocitos B y los macrófagos. ¿Qué hacen? La diferencia entre una célula maligna y una célula sana no es solamente la forma, sino que tiene tres características diferentes la célula maligna. Primero, vive más. Se reproduce anárquicamente, o sea, para todos lados, no sigue la matriz. No sigue la matriz. O sea, una célula hepática se va a reproducir como matriz de célula hepática solamente. No, esta se transforma en tiende a tumorar, se reproduce anárquicamente. Y eh, vive más, es anárquica y se reproduce mucho más rápido que la célula sana. Entonces, estas sustancias citotóxicas lo que hacen es hacer apoptosis. La apoptosis, entonces, ¿qué significa? Significa que hacen que la célula maligna retrase su proceso de reproducción y, por supuesto, que muera más rápido. Entonces así el sistema inmunológico puede alcanzarla y no se transforma en una célula invasiva. Bueno, uno de los grandes elementos para hacer esto, por supuesto, totumo, el calanchoe y hay algunas otras plantas más que hacen esta función. Bien, esta es la forma para, digámoslo así, sacar nuestros metales pesados del organismo. Pero yo al principio les prometía dos cosas y les entrego algunas fórmulas gnósticas que son fundamentales para mantener, o sea, la acción de ellas son fundamentales. O sea, hay muchas formas de hacer, de depurar los riñones y de depurar nuestro hígado. Hay muchas formas, pero esta es la forma que entregó el maestro Lacmi en el año 92 para los gnósticos, ¿no? Y es, primero el drenador. ¿Cómo se hace el drenador? Esta es la fórmula del drenador. 1 kilo de cola de caballo, 1 kilo de corteza de nogal, 1 kilo de jacarandá, 1 kilo de salsa parrilla y 1 kilo de fique, es agave americano, como nosotros lo conocemos, ¿no? Son 5 plantas. Estas 5 plantas, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Primero, se cocinan en 20 litros de agua hasta que se reduzcan a 7 litros. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la mejor forma que yo la hacía, hace rato que no hago drenador, ¿no? Imagínense que esto es una vara, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ponía los 7 litros de agua, los primeros 7 litros de agua, ponía las 5 plantas y con una vara lo metía en la olla hasta que marcaba dónde quedaban los 7 litros. ¿Está? Marcaba la vara y la dejaba. Y después le echaba los otros 13 litros de agua. Entonces, ustedes la hacen hervir, hervir, y cada tanto van metiendo la vara y ven la medida. Cuando llegan a la medida, son 7 litros. Esa es la mejor forma de tener claro dónde quedan los 7 litros. Que más o menos son 2 horas 20, 2 horas, depende del fuego. Lo ideal es que sea más bien a fuego mediano, ¿no? Que no sea fuego rápido, ¿no? Luego a esto se le agrega 3 cucharadas rasas de benzoato de sodio. El benzoato de sodio es un conservante. Dentro de los conservantes es el menos agresivo que hay. Por eso es que ustedes van a encontrar el benzoato de sodio siempre en todas las fórmulas que da el maestro para conservar, sobre todo el maestro Samael, van a encontrar una punta de un cuchillo de benzoato de sodio, media cucharadita de benzoato de sodio. Piensen ustedes que son 3 cucharadas de benzoato de sodio en 7 litros, o sea, nada. Y luego 3,5 kilos de panela o chancaca. Hoy en día la gente está con el asunto del azúcar. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que las personas están consumiendo azúcar en demasía, que todo lo que consume es azúcar. Pero estamos hablando de
un producto que lo vamos a tomar a razón de 3 copitas por día, ¿no? O sea, el consumo de azúcar no es el problema, es el abuso del consumo de azúcar. Y si no abusamos, obviamente esto no es totalmente inocuo, ¿no? Bien, así se hace el drenador. No es complicado, para nada. Ese asunto es más bien cuestión de voluntad, conseguir los elementos y hacerlo, ¿no? El vino vital. Esta es la fórmula que entregó el maestro Lamy. Vean ustedes, dice 3 botellas de Cinzano, 3 partes de ruda, 2 partes de romero, 1 parte de ajenjo. Macerar 10 días en un frasco de vidrio, endulzar con miel. También se le puede poner azúcar quemada, pero dice endulzar con miel. Ahora la pregunta del millón fue durante mucho tiempo para mí, es, ¿y cómo mido las partes? ¿Dónde? ¿Qué sé yo? 3 kilos de ruda, 2 kilos de romero, un kilo de ajenjo. No entendía esa parte de la fórmula. Y lo que encontré fue esto. En el libro Medicina Oculta y Magia Práctica, el maestro Samael dice que las cantidades de ajenjo no deben superar los 5 gramos por litro, porque si no es tóxico. Entonces, trasponemos acá. Acá tenemos 3 litros de Cinzano, por lo tanto, si son 5, entonces 1 parte de ajenjo son 15 gramos. Son 30 gramos de romero y son 45 gramos de ruda. Esa es la fórmula. Se macera durante 10 días, se pone en un frasco, se endulza con miel y se toma a razón de 2 cucharaditas 3 veces al día. Y con esto, y una frase del maestro Paracelso, el arte de curar viene de la naturaleza y no del médico. Nos despedimos invitándolos para la siguiente charla. Salud de la mujer. Vamos a hablar de medicina para la mujer en la siguiente charla. Por supuesto, ahora voy a terminar de cerrar la grabación y que obviamente va a quedar en el canal de YouTube. Espero ponerla lo antes posible y a partir de ahora, aquel que tenga una duda o una pregunta, con gusto si la puedo responder,